profesor. En esta oportunidad vamos a exponer el portafolio del curso de Matemática 2 por el grupo 6, que está conformado por los siguientes alumnos. Claudia Sandoval. Joana Tardillo. Vilma Vázquez. Bruno Villacorta. Sheila Yagui. Yadira Yajamanco. Daniela Ceballos. Y ahora con el primer tema, que es razón de cambio. Razón de cambio. Es cuando se compara el cambio de y con respecto al cambio de x. Tenemos tres tipos de razón de cambio. Existe razón de cambio instantáneo o simplemente razón de cambio. Que ahí tenemos la fórmula que es derivada de f a la x sub 0. Razón de cambio relativo, que es la división de derivada de x de f función de x sub 0 sobre función de x. Razón de cambio porcentual, derivada de f x sub 0 sobre f x por el 100%. Y tenemos que tener presente que para conocer el valor mínimo o el valor máximo, como y cuando aumenta o disminuye dicho valor en un intervalo de tiempo específico. Reflexión. Este organizador gráfico nos proporciona los tipos de razón de cambio que existen y de cómo se halla cada una. Ahora les voy a pasar a explicar el mapa de derivadas. Primero, la derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifique el valor de su variable independiente. En cuanto a la historia de la derivada, se llegó a su creación a finales del siglo XVII. Isaac Newton y Leibniz desarrollaron reglas para manipular las derivadas, e Isaac Barrow demostró que la derivación y la integración son operaciones inversas. Algunas aplicaciones de las derivadas es que es una herramienta de cálculo fundamental en los estudios de física, química y biología, pero también se puede aplicar en otras áreas como son las ciencias sociales, específicamente la economía y la sociología. Aquí pueden ver algunas fórmulas fundamentales y las principales propiedades de las derivadas. Como reflexión, tenemos que las derivadas tienen diversas aplicaciones, no solo en el área de las matemáticas, ya que con ellas podemos analizar problemas de casos reales. Ahora tenemos lo que es la diferencial. ¿Qué es la diferencial? La diferencial es una ecuación matemática que relaciona lo que es una función con una derivada. Bien, tenemos lo que es la denotación. Sea que una función pertenece ahí, tiene que pertenecer al conjunto de números reales, con que x sub 0 o x la inicial, y x tiene que pertenecer al conjunto y. Además, y tiene que ser igual a la función de x. La definición de la diferencial es la siguiente. La definición de la diferencial de x se conoce o es la diferencial de x es igual a x, o también diferencial de x, triangulito x, es igual a x final menos x sub 0, ¿no? Que viene a ser el resultado final menos el x inicial. Luego tenemos la definición de la diferencial de y en y sub 0, que es la y inicial, que tenemos que es la diferencial de y es igual a la función, entre paréntesis, x sub 0 por la diferencial de x. Asimismo tenemos lo que es la interpretación. Bien, la interpretación de la diferencial se le conoce como la variación aproximada. Además, los usos que se le da a esta vienen a ser como, por ejemplo, lo que son dos, más que nada, los que vienen a ser número uno, lo que es las aproximaciones, las cuales se deben tener en cuenta que la diferencial de y la triangulito de y no son iguales y varían por décimas en varios casos. Además, otro uso que se le da a la diferencial es en la función marginal, en la cual lo que tenemos que hacer es derivar, ¿no? El concepto de marginalidad está fuertemente ligado al concepto de derivada. Si una función y es igual a la función de x representa un total, entonces la derivada es la función marginal.
Para esto tenemos como reflexión lo siguiente. Las diferenciales son muy útiles para poder resolver diferentes tipos de problemas en los cuales se necesitan saber las diferentes variaciones que puede tener algún artículo, el precio o incluso los costos de una empresa. Además de podemos saber mediante aproximaciones lo que sucedería dependiendo de la acción que se tome en una empresa. Gracias. Ya. Ahora voy a explicar la optimización de funciones. La optimización de funciones es una aplicación directa de cálculo diferencial y calcula los máximos mínimos de funciones sujetas a determinadas condiciones. Tenemos la función creciente, que implica que la función de x sea mayor que la función de y. Y se identifica también con la derivada de x siendo menor a 0. Tenemos también los criterios para determinarlos. Primero se calculan las derivadas y se igualan a 0. Luego se resuelven las ecuaciones que quedan y tenemos de resultado los puntos críticos. Como puntos críticos tenemos el valor máximo relativo o local o el valor mínimo relativo local y el punto de silla. Sus derivadas de x se igualan a 0. Ahí tenemos los gráficos del valor máximo, el valor mínimo y el punto de silla. Bueno, en conclusión, durante la elaboración del mapa de optimización de funciones, hemos aprendido que nos sirve para resolver planteamientos en los que se busca el mejor resultado posible o mejorar aspectos de un costo o producción. También nos sirve para resolver tanto problemas de economía como problemas en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, comprar algún objeto que no nos conviene y costamos mucho más que hacer una simple ecuación. Gracias.